Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las acciones de la industria alimentaria frente al arrasamiento del bloqueo genocida de Estados Unidos contra Cuba es el centro de la mirada hoy de nuestra mesa redonda. ¿Qué impacto están teniendo las medidas coercitivas dictadas por el gobierno de Estados Unidos durante este 2026 en la industria alimentaria? ¿Qué alternativas, qué acciones se están tomando desde el Ministerio de la Industria Alimentaria y desde los grupos empresariales? De eso hablaremos esta tarde en nuestro programa, que tengo el placer de compartir acá en el panel con el compañero Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria. También me acompaña el compañero Emerio González Lorenzo, presidente de la OSDE Alimentaria, el compañero Hidalberto Rodríguez Herrera, presidente de la OSDE Agroalimentaria, y el compañero Osmani Barreiro Consuegra, presidente de la OSDE Pesquera. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito para que tengan información de primera mano sobre el impacto del criminal bloqueo en la industria alimentaria y las acciones que se están tomando. Y antes de entrar, como siempre, en el tema de nuestra mesa redonda, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy, pues, homenaje que se ha hecho esta mañana por parte del Ministerio del Interior a los 65 años de esa institución y también a los 95 años del general de ejército Raúl Castro, una información que estará en las emisiones informativas de la televisión y de los medios de comunicación cubanos, pero también hoy se ha conocido pues la entrevista que concediera el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al prestigioso diario El Diario de España, y valga la redundancia, donde ha abordado diversos temas sobre la realidad cubana, sobre las amenazas de Estados Unidos y también sobre el impacto precisamente de esas medidas unilaterales de Estados Unidos. Por el tema, una entrevista que tiene casi una hora, pero por el tema que vamos a abordar en la tarde de hoy, le propongo que veamos en nuestra noticia del día un fragmento de esta entrevista. Entonces, ese recrudecimiento acumulado, además llevado a una política de máxima expresión, que es una política totalmente perversa, porque lo que tiende es a buscar la asfixia para que haya ruptura en el seno de la sociedad cubana, para que haya un estallido social, para que haya un pretexto para intervenir, y además con un relato que la acompaña desde el punto de vista narrativo, que invisibiliza a los verdaderos culpables, tiene un efecto en todos los sectores de la vida del país. Vamos a hablar del sector agrícola o del sector de la producción de alimentos. No hay fertilizantes, no hay plaguicidas, no hay insumos para la agricultura, no hay combustible para la maquinaria eléctrica, no hay medicamentos para los animales. Por lo tanto, eso nos ha llevado, pues nosotros estamos luchando, enfrentando esa situación con soberanía alimentaria. Tenemos toda una estrategia de soberanía alimentaria que además está apoyada por una ley que aprobamos en nuestro Parlamento. Estamos haciendo uso de la ciencia y la innovación, estamos utilizando las técnicas agroecológicas, tenemos que depender más de la tracción animal, pero así en medio de esas circunstancias hoy tenemos sembrado un fondo de tierra de cultivos fundamentales superior al de los últimos 15 años del país. O sea, el pueblo, el heroico pueblo cubano, también en el agro, enfrenta la adversidad con resistencia creativa y no con rendición. Pero indudablemente hay menos rendimiento, cuesta más trabajo producir. Nos afecta también la logística de transporte. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos en puerto un barco con más de 15.000 toneladas de arroz. Eso nos da para distribuir 3 libras de arroz per cápita durante este mes a toda la población de Cuba. Eso mismo lo vamos a poder lograr en los próximos meses, pero ahora no tenemos cómo trasladar de manera oportuna e inmediata lo que le corresponde a cada provincia por los problemas de logística afectados por la transportación. Y ese es otro elemento de impacto también. Hoy cuesta más trabajo que alguien nos quiera vender trigo para el pan de todos los días. Hoy nos cuesta más trabajo también comprar en el mercado internacional leche en polvo para los niños que
que la necesitan. Entonces, todo eso lo enfrentamos con una estrategia que está defendiendo la producción nacional, pero que se realiza bajo situaciones muy complejas. Pero así decía el presidente Miguel Díaz-Canel al Diario de España en esta entrevista que se ha dado a conocer en la jornada de hoy, y que es buen preámbulo para hablar precisamente del impacto que las medidas de Estados Unidos tienen en la industria alimentaria cubana y las alternativas que el país busca frente a ese desafío. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, ministro, decíamos que era una buena introducción estas palabras del presidente, porque nos permiten acercarnos de una manera más amplia precisamente a ese impacto del bloqueo. ¿Qué ha pasado? Sabemos, por supuesto, del impacto histórico que ha tenido en la industria alimentaria y en la alimentación de nuestro pueblo el bloqueo. Pero ¿qué ha pasado sobre todo en este 2026? ¿Cuáles son los impactos más visibles de las medidas estadounidenses de cerco al combustible y de cerco prácticamente a todas las transacciones comerciales, financieras y económicas del país? Randy, un cordial saludo para ti, para todo el colectivo y la teleaudiencia que nos está pendiente a este excelente programa informativo del pueblo de Cuba. Bueno, el Ministerio de la Industria Alimentaria no está exento, como tal, la sociedad cubana, como todos los organismos, del impacto del bloqueo y de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de la Administración de los Estados Unidos este año. Pero el Ministerio de la Industria Alimentaria, junto con el de Salud, con otros, tiene un impacto mucho más cruel, porque el Ministerio de la Industria Alimentaria tiene un peso importante en la alimentación de nuestros niños, en nuestra alimentación social, en la canasta básica. Por lo tanto, esas medidas que viene tomando la Administración de los Estados Unidos contra el pueblo cubano impacta directamente y nos impide a nosotros poder cumplir la misión que tenemos. Y uno siempre trata de ponerle rostro a ese cruel bloqueo y las medidas que está tomando despiadadas, porque no tienen otro calificativo, la Administración de los Estados Unidos. Nosotros hemos estado enfrentando ese cerco energético, por ejemplo. Nosotros en el mes de mayo contábamos con la leche en polvo para los niños, y la distribución más el acopio que tenemos que distribuir. El grupo agroalimentario más o menos consume más de 200 toneladas semanales. Nosotros no hemos podido terminar de concluir la distribución de leche en polvo para los niños del país porque no contamos con el combustible, teniendo la leche en el país. Leche que adquirimos y leche que vino por donación por los países hermanos que nos están ayudando y están contribuyendo con el pueblo de Cuba. Nosotros ese impacto del bloqueo lo tenemos en el trigo, como refería el presidente. Nosotros tenemos contratado más de 6 embarcaciones de trigo para este año. Entró un solo embarque que venía del año 2025 en enero, y ahora entraron 2 buques que teníamos contratados, pero tenemos 3 buques más contratados de trigo, y la amenaza, la persecución nos impide traer ese trigo. Primero, después de estar contratado, ahora se está dilatando el proceso de concertación de estos precios para tenerlo. Y segundo, las embarcaciones que tenemos que trasladarlo de 2 países que tenemos contratados también nos lo está impidiendo en este sentido. Nosotros tenemos que acudir para producir la compota de los muchachos, de los niños cubanos de la estancia. Tenemos que acudir a China para comprar los envases, para comprar las piezas de repuesto, y esas piezas de repuesto son tan lejos que demora 3 meses, la transportación, los aranceles, y eso va complicándonos nosotros toda la situación. Nosotros teníamos en un país hermano contratado, puesto en un buque, 5.000 toneladas de harina de trigo para el pueblo de Cuba, que mientras arribaban estos buques no hubiese un desempate en la producción de pan para el pueblo cubano, y estando montado ya en el barco, estando la salida del buque, se presentaron algunas presiones y hubo que bajarlo, y ese trigo no pudo llegar. Ahora estamos contratando mucho más lejos para que ya nos limitamos a decir nombre de países y nombre de empresas, porque la persecución sale, y lo ha dicho públicamente la Administración de los Estados Unidos. Por eso que nosotros recientemente, en el mes de mayo, teníamos concertado, traer también unos reproductores de camarón para mejorar la genética y lograr mejores resultados. El equipo cubano, no solo en nuestro ministerio, estaban los especialistas en nuestro ministerio, el Ministerio de la Agricultura, que son los que llevan el control, estaban todos concertados, y a última hora también
se nos planchó la oportunidad de poder tenerlo todos los pasos, poderlo haber corregido. Es decir, que el bloqueo y la persecución financiera, más las órdenes ejecutivas, están calando directamente en el organismo nuestro, nuestros trabajadores, para poder producir. Hay que recordar que desde Lester Mallory, uno de los propósitos del bloqueo es hacer pasar el hambre al pueblo cubano. Es declarado explícitamente. Antes de declarar el carácter socialista de la Revolución Cubana, apenas triunfando la revolución por el liderazgo del comandante en jefe, como bien ha sido su intención. Nosotros tenemos responsabilidad con la canasta familiar normada, tenemos la responsabilidad de la leche fluida y la leche en polvo, tenemos responsabilidad del pan diario de los cubanos y del consumo social de los hospitales, los centros universitarios, la educación, tenemos el picadillo, tenemos el yogur de soya. Sí, este organismo tiene una responsabilidad extraordinaria con la canasta básica. Y por citar algunos ejemplos, nosotros necesitamos más o menos 1.500 toneladas de leche en polvo entera para darle a los niños cubanos mensualmente. Eso representan 331.000 niños que consumen esa leche, sin contar los niños que consumen la leche fluida, que son más de 200.000. Y nosotros nos estamos viendo limitados a poderle llevar la leche a los niños, una porque no la disponemos teniendo dinero, pagando, o se nos complican después que nosotros estamos haciendo operaciones y hacemos pagos a los suministradores, nos retornan porque los bancos y las sucursales bancarias no nos aceptan los pagos que fluyen de Cuba, y teniendo el dinero ya se nos hace difícil, complicado y complejo poderlo adquirir la leche para dársela a los niños. Nosotros tenemos que darle mensualmente, que la estamos cumpliendo y estamos garantizándolo con cierto retraso, a 15.026 niños con enfermedades crónicas de la infancia, que le garantizamos la leche. Enfermedades crónicas en la infancia, algo que se ha caracterizado su humanismo, la revolución, y que nosotros asimismo garantizamos a más de 16.000 embarazadas en todo el país, le garantizamos la dieta de leche para poderlo evaluar. Y la canasta ha tenido un impacto tremendo el año pasado y este propio. Este año nosotros no hemos podido dar aceite en la canasta, no hemos dado pollo, no hemos dado yogur de soya, apenas hemos dado una ronda de café en la capital del país, no hemos podido tener porque la agricultura también está impactada y no nos puede suministrar todas las materias primas que nosotros llevamos. Por lo tanto, está teniendo un impacto extraordinario estas medidas que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país directamente en la producción de alimentos, y que le lleguen los alimentos al pueblo cubano, a los niños, a los enfermos, a los ancianos, a las instituciones sociales. El bloqueo nosotros lo hemos estudiado y lo podemos demostrar, como lo demuestra el país en las organizaciones internacionales todos los años. El bloqueo, el año 2025, le costó al MINAL más de 450 millones de dólares. Eso traducido en producto. En producto traducido. Primero, que dejamos de ingresar por no acceder a los mercados que Estados Unidos nos impiden, por ejemplo, como la venta del ron, que nos impiden venderlo, como no podemos acceder con otros productos, porque no nos permiten registrarlo, no nos permite su comercialización, casi 20 millones de dólares perdidos cada año por ese concepto. Nosotros, a partir de no poder adquirir la materia prima y producir y comercializar y exportar, hemos perdido 400 millones, perdemos aproximadamente cada año. Y por los problemas financieros, que se nos encarecen las transacciones financieras, nos cuestan más, tenemos que buscar en otras regiones, todo eso nos cuesta más de 25 millones de dólares. Por lo tanto, tiene un impacto estudiado, demostrado en el MINAL, cuánto representa eso. Si nosotros no tuviéramos bloqueo, hay que decirlo categóricamente así, y no tuvieran pesando sobre el Ministerio de la Industria Alimentaria, sus trabajadores, su sistema empresarial, con ese impacto que tiene el bloqueo, nosotros estuviéramos garantizando la canasta familiar normada del pueblo de Cuba todos los meses, como es la política de la revolución en todo este tiempo. Nosotros necesitamos 398 millones anual para garantizar el yogur, el aceite, el pan, la compota, solo esos 5 productos. Por lo tanto, si no estuviera pesando el bloqueo económico genocida de Estados Unidos contra nuestro país, nosotros tuviéramos hoy una mejor situación para producir alimentos. Pero nosotros tampoco nos lamentamos, Randy. Y exacto, y eso está muy vinculado también a las presiones que están recibiendo empresas extranjeras con las que se tienen relación, bancos, como usted decía, pero frente a eso no nos podemos quedar cruzados. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué caminos se pueden tomar? ¿Qué caminos se están tomando para enfrentar esta situación? Ante eso nosotros no nos lamentamos, hay que reconocer lo cruel, lo despiadado de ese bloqueo y de esas medidas, pero nosotros, nuestros trabajadores, nuestros cuadros, estamos enfrascados en buscar soluciones. Hay un grupo de pasos que hemos venido dando el 2025 que nos crean mejores condiciones para
resistir, avanzar y dar paso consolidado en este tema. El año pasado, ya a principios de este año, se nos aprobaron los esquemas financieros a los grupos empresariales. Esquemas cerrados, ¿no? Esquemas cerrados financieros les permite disponer de los ingresos en divisas a los grupos, que eso les permite un flujo de reaprovisionamiento y generar más ingresos y dedicar parte de esa divisa a la comercialización y a la producción de alimentos. El año pasado, a empresas nuestras exportadoras fundamentalmente, no digo los nombres, no porque querramos para tampoco tratar de afectar, se le aprobaron cuentas reales de divisas en el país y en el exterior para poderlo evaluar. El año pasado también se nos autorizó a comprar combustible en divisas, desde el año pasado. El año pasado compramos en la pesca y el sistema empresarial más de 6.000 toneladas de combustible en divisas. Esas decisiones que tomamos ya va pasando este año y esta crisis que se hace más se dificulta más porque se dispone menos combustible físico para poder adquirirlo por las diferentes vías, pero eso nos pone en las mejores condiciones para poder. El año pasado se nos aprobó, por ejemplo, la estimulación del sistema de bonificación del 35% a los pescadores que se dedican fundamentalmente a la actividad que genera ingresos en divisas, porque tenían un sistema impositivo que tenían algunas preocupaciones los trabajadores y el país nos bonificó con el 35%. Todas esas medidas vienen avanzando. Nosotros hemos aperturado y flexibilizado el país la entrega de licencias para la pesca. Y hay más de 12.000 licencias hoy, personas que se dedican a la pesca comercial no estatal o a la pesca recreativa, lo que indiscutiblemente multiplica el esfuerzo pesquero, multiplica la alternativa. Hay más de 2.200 autorizaciones de registro comercial productores de alimentos industrial y bebidas. De ellos hay más de 1.600 MIPYME que tienen licencia, que están produciendo alimentos. Esas son decisiones que le toca a nuestro organismo certificar, avalar, entregar, y por lo tanto esas medidas nos permiten a nosotros hoy estar en condiciones. El encadenamiento con el sector no estatal es clave. El año pasado se produjeron más de 69.000 toneladas, este año vamos por más de 20.000. Hay que decir que el sector no estatal también, la empresa privada en Cuba, también tiene el efecto de estas medidas. Sufre el impacto, tiene alguna flexibilidad todavía que les permiten algunas importaciones, pero indiscutiblemente los flujos financieros, las penalizaciones, la persecución también lo afectan. Por lo tanto, nosotros ante ese escenario complejo estamos trazando, tomando medidas y desarrollando cosas que ya teníamos como experiencia, pero las vamos consolidando aceleradamente. Y estamos trabajando aceleradamente en la transformación energética. Sin energía, sin combustible, no es posible en una industria con nuestra tecnología producir alimentos. Ya nosotros tenemos más de 3.800 megawatt-hora de potencia instalado. Vamos a cerrar el año con más de 5.800, con el 12 al 15% de energía ya generando. Tenemos experiencias positivas en eso. Hemos comprado más de 60 triciclos eléctricos para la distribución de la canasta, la leche en polvo, el café, los productos de la canasta, que son responsabilidad nuestra. Y vamos avanzando. Entonces estamos gestionando la compra de combustible por nuestra vía con todo el sistema empresarial. El sistema empresarial ha decidido fondos financieros de sus ingresos en divisas para comprar el combustible, para cumplir con el compromiso con nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros no estamos detenidos, el sistema empresarial, los trabajadores del MINAL están conscientes y hay un esfuerzo extraordinario de lo que ellos están haciendo ante estas adversidades de 2 horas, 3 horas de corriente en una industria, pero a la hora que llega la corriente se va a producir. Y se produce como en Prodal, con lámparas. Hay experiencia de heroísmo verdaderamente, de creatividad, de buscarle soluciones, de no amilanarse. El primer barco que nos entró aquí a La Habana de trigo, la grúa que descarga el trigo se rompió. En menos de 24 horas, trabajadores comprometidos resolvieron el problema. Y le buscaron solución a eso, que si no había que buscar una pieza, una semana de retardo, impacto en no tener el pan. Y ese compromiso del colectivo laboral de los trabajadores del MINAL, del sistema empresarial del MINAL atendido por nosotros, está todos los días que el que no hace resistir, consciente que los resultados no son lo que nosotros aspiramos ni se merece el pueblo de Cuba. Bueno, son parte de los impactos de manera general y de las acciones que la industria alimentaria en su conjunto ha estado estructurando en medio de estas condiciones. ¿Cómo se expresa eso hacia los grupos empresariales? Les propongo que nos acompañen para que conozcan más en nuestra mesa redonda. Gracias, ministro. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista,
terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, y como señalaba el ministro, los impactos de las criminales medidas de Estados Unidos contra nuestro pueblo tienen un énfasis particular en los temas que tienen que ver con la alimentación de nuestra población. Pero frente a eso está, por supuesto, la búsqueda de alternativas y de soluciones que, si bien no cubren todas las necesidades, pues atenuan de alguna manera el impacto criminal de estas medidas. El grupo alimentario de la OSDE alimentaria de este sector que atiende el ministro de la Industria Alimentaria, pues también tiene impactos particulares y tiene soluciones particulares que ha ido buscando. Me gustaría, Emerio, hablar un poco sobre eso, cómo en el caso de las áreas, las producciones que ustedes atienden, está impactando este bloqueo recrudecido y cuáles son las alternativas que han ido encontrando. Bueno, Randy, reiterar las buenas noches para usted, para todo el equipo de la Mesa Redonda, los radiovidentes y televidentes que nos escuchan. Primero, bueno, el grupo empresarial de nuestro, la actividad fundamental es la producción de harina de trigo, el aceite, el procesamiento de frijoles de soya para el yogur y los productos de bebida y refrescos de la parte fundamentalmente para la venta, al comercio, al consumo social. Como explicaba el ministro, ha habido un impacto grande en la producción, en la importación de trigo. Nosotros, de estos 3 barcos que recibimos, 2 los recibimos a finales de mayo. Por tanto, tuvimos molinos parados, los molinos parados más de un mes. Nosotros tenemos hoy un molino, José Antonio Echeverría, que no ha podido trabajar en el año porque el trigo no ha entrado. Y ahí, además de haber una afectación productiva, también una afectación a los trabajadores, a la familia, que eso también es reflejo del bloqueo de los Estados Unidos y el bloqueo energético y financiero. Nosotros hemos tenido financiamiento para poder comprar el trigo, por tanto teníamos Esto también ha provocado que se ha tenido que reducir el consumo del pan, de la canasta familiar normada de 80 gramos a 60, y hoy estamos entregando el 50% de la harina que consumen las provincias. Por tanto, cada territorio ha tenido que buscar alternativas para, unos han dado el pan al consumo social y grupos etarios, otros por municipio, otros por provincia, y hay una estructura organizada por cada territorio para trabajar eso. Pero hay un impacto directo en el consumo de pan en la población. Hay un impacto directo en el consumo de pan en la población sin precedentes en la historia de la revolución. Y eso está reflejado en todos los entramados que tenemos que lograr para pagar, para ubicar navieras, para todos esos temas. Otro tema que a nosotros nos está impactando es en el tema de la exportación. Nosotros tenemos hoy contenedores de ron en el puerto, ya pagando estadía, porque las navieras que operaban esto no han llegado y no han podido eso. Nosotros seguimos produciendo. Este mes vamos a poner más de 10 contenedores más. Informar que nosotros el año pasado, este año ya exportamos un contenedor del Valle y un contenedor del Partido Cruzado. Por tanto, hay una gestión del sistema empresarial en incrementar las exportaciones. Y cuando hablamos de exportaciones, hablamos de ingreso en divisa, que después lo voy a explicar, también hablamos de posibilidades de financiar otras materias primas que van con destino a la población. Porque esa exportación de ron sirve para otras tareas que tiene el grupo empresarial. Y hoy las navieras, que están afectadas por la orden ejecutiva del 1 de mayo, pues algunas están renuentes a venir a Cuba, otras están en compás de espera y los contenedores esperando ahí en el puerto. Los contenedores esperando aquí en el puerto, y nosotros estamos buscando variantes para ver cómo logramos sacarlo a otros países y de ahí mandarlo entonces al lugar de destino. Eso lógicamente va a tener un costo adicional que nos va a representar menos ingresos. En el tema de la situación del combustible, nosotros tenemos que reconocer que el país, el gobierno, le ha dado prioridad a la transportación de harina, por ser un producto de primera necesidad, y todos los meses nos han asignado un poquito de combustible para poder asegurar esta transportación. Por tanto, también hay una intención del gobierno de Cuba para poder llegar con este producto a
a la situación. Ahora, pero eso no es suficiente. Ustedes han tenido que poner también dinero para eso. No es suficiente y ha tenido afectaciones y ha tenido demora y ha llegado harina tarde, que eso también implica un esfuerzo ahí abajo en los panaderos, en las estructuras productivas, poder hacer el pan. Ahora, en el tema de las medidas energéticas, la situación energética, nosotros no hemos recibido más del 35% del combustible que nos corresponde mes a mes. Por tanto, hay un impacto. Hemos decidido prioridades, estamos distribuyendo combustible diario y coordinando transportaciones. Ahora, en las medidas para el tema energético, la primera medida que nosotros hemos organizado es el tema del cambio de la materia energética, fuentes renovables de energía. Y cuando hablamos de fuentes renovables de energía, no solamente nos hablamos de la fotovoltaica, hablamos de otra más en el tema. Nosotros tenemos propuesto este año, al cierre del año, sustituir el 10% del consumo energético en el sistema empresarial. Estamos hablando de 1.064 kWh en 12 horas de trabajo. Ya nosotros tenemos hoy 3 fábricas en el país, la fábrica de ron de Guine, la fábrica de ron de Camajoní, Villa Clara, y una fábrica de refresco, que se montó una línea de envase de 1.000 botellas hora con un encanamiento productivo en Florida, Camagüey. Y estamos trabajando hoy. Esa está con parques fotovoltaicos trabajando. Esa tiene parques fotovoltaicos, una línea nueva, comprar tratamiento de agua, 100% autónomo. Nosotros esas 3 fábricas que te explicaba, mañana falta la corriente en el municipio y siguen produciendo. Para 12 horas de trabajo en toda esa estructura, en toda la estructura productiva. Y estamos trabajando también en la fábrica 23 de agosto de Camagüey, que debe terminarse también en este mes. Por tanto, es una fábrica que vamos a tener también con autonomía energética para enfrentar las producciones del verano. Se trabaja en un proyecto para instalar una caldera de biomasa en la fábrica de pasta La Pasiega aquí en La Habana. Eso también tiene un impacto y un proyecto de conjunto con Jardín Botánico, que va a ser el que va a suministrar la biomasa. Eso estamos trabajándolo también y se trabaja en todo el proyecto, en toda la parte, para después entonces empezar a trabajar la importación. Estamos trabajando en instalar calentadores de agua con respaldo energético y eléctrico en la fábrica de vinagre de Camagüey. Cuando terminemos esto, lo vamos a replicar a las 3 fábricas que tenemos. Ahí vamos a dejar de consumir combustible diésel en las calderas y eso también nos va a dar continuidad productiva. Reordenamos los almacenes. Nosotros antes llevábamos la materia prima fábrica a fábrica, desde la productora, y hoy decidimos almacenes, y de esos almacenes va un camión, y de ahí salen entonces los triciclos eléctricos a las panaderías, a la distribución de refrescos, un poco para... Eso también ha dado una continuidad. Se ajustaron los turnos de trabajo. Nosotros tenemos turnos de trabajo en la molinería, por ponerte un ejemplo, de 8 horas, eso eran 3 viajes de guagua, o 6 viajes, entrada y salida, y esos turnos de trabajo los pusimos 12 horas de trabajo. Y en algunas ocasiones no hemos tenido combustible y los trabajadores, hay que reconocerlo, han ido unos por los medios, otros con un triciclo privado de uno, han ido todos y han buscado variantes. Ese ejemplo está más graficado en el molino de Cienfuegos. Se instalaron tanques. Nosotros en el tema del envase instalamos tanques de líquido en el segundo nivel. Cuando viene la electricidad, va un trabajador, sube el líquido y después sin corriente, entonces envasamos, hacemos el envase. Eso hay que reconocer, los trabajadores se pasan, no tienen electricidad en la casa y después van para la fábrica, tampoco tienen electricidad. Pero estamos envasando sí el refresco, el ron, el sirope y los productos que fundamentalmente en la actividad de bebida. Hemos incrementado el trabajo a distancia, el teletrabajo, la reubicación de trabajadores en actividades agrícolas. Se instalaron, estamos compramos 16 triciclos y tenemos pago 23 para incrementar también la distribución del aseguramiento de materia prima y el producto terminado. Tenemos habilitado a partir de las medidas que se aprobaron 56 puntos de venta para vender producto terminado, para vender comida y para vender elaborado. Eso se traduce en un vínculo a la comunidad, porque hay puntos de venta que están en la fábrica, pero también hay puntos de venta que están en las comunidades. Que le dan servicio a las comunidades. Que le dan servicio a las comunidades. Se han incrementado las producciones agrícolas. Y hoy tenemos un ejemplo, hay una fábrica nuestra, 2 fábricas, produciendo carbón, que le venden todos los meses carbón a los trabajadores a precio menos de que hoy se vende en el mercado, y la fábrica de la filial de Cervecería Guantánamo en los próximos días debe exportar un contenedor de carbón para buscar ingresos. Por tanto, también eso lo hemos se nos aprobó dentro de las medidas importar combustible por la importadora nuestra. Ya tenemos hoy
destinamos $360.000 a la compra de combustible. Ayer pagamos la primera, y no porque estamos en la mesa redonda, sino porque fue cuando lo pudimos pagar, y eso va a ir, ese combustible que estamos pagando en divisa es para reprovisionar la producción en divisa, pero ahí va a salir un nivel de combustible para estas actividades, como por ejemplo las dietas médicas, que hasta el día de hoy las estamos entregando. Tenemos un atraso en las pastas sin gluten a partir de la electricidad en la fábrica, pero ahora estamos buscando alternativas para entregar otros productos en sustitución de ese modelo. Que es una labor exquisita, porque en los municipios, en los lugares, persona a persona, es decir, no es la distribución incluso masiva de las bodegas o de... Es una distribución particular a cada paciente. Randy, mira, son muchas las ideas y iniciativas que han diseñado los colectivos de trabajadores nosotros. Lejos de satisfacer la necesidad de la población, como explicaba el ministro, en el tema de alimentos, como siempre hemos dicho cuando hemos estado aquí, en todos los lugares, con los pies en la tierra. Nosotros lo que hacemos no alcanza para la población, pero la gente hoy se hace. Nosotros tenemos una etapa que se avecina ahora, que tenemos un papel predominante, que es el verano. En el verano nosotros jugamos, es decir, como asegurador de bebidas, de confitería, de pasta. Bueno, tenemos bien diseñada la estrategia productiva del verano. Tenemos lo que vamos a producir, tenemos las actividades que vamos a hacer. Para esto tenemos identificado con actores económicos la compra ya hoy identificada en la mano de bebida alcohólica, es decir, de alcohol para producir rones, no los niveles que producimos el año pasado, porque además hay un impacto también por las medidas energéticas y el bloqueo en las Cuba, en el tema del azúcar, en el tema de los alcoholes, que es nuestro principal proveedor, pero hemos buscado, se está comprando azúcar, se está comprando harina para la producción de confitura. Se nos asignaron un nivel de dinero por el mercado cambiario, que eso va a asegurar la producción de pasta en Martabreo, y vamos a tener la posibilidad de entregar pasta en cifras similares o iguales, para ser categórico, al año pasado. Eso va a poder permitir tener un nivel de pasta en las pizzerías de todos los municipios del país. Está coordinada la compra de más de 3 millones de preformas, que eso nos va a permitir también envasar con actores económicos y estatales. Está conciliado con la industria de la química el tema del CO2 para la producción de refrescos, y se decidió un nivel de cerveza de la Mixta de Bucanero para entregar al comercio, que eso lo vamos a concentrar fundamentalmente en el oriente, porque no vamos a tener el combustible completo para mover estos carros. Estamos potenciando los puntos de venta, ya te lo explicaba. Tenemos asegurados encadenamientos productivos y identificados proyectos por el decreto 114, por ejemplo en Mayabeque, en la fábrica de refrescos de Madruga y Agua. Ahí estamos trabajando para presentar ya un proyecto por encadenamiento productivo. Destinamos $310.000 a la compra de los productos químicos del refresco, para producir el refresco. Tenemos el envase, ya tenemos el cítrico en la mano, tenemos el benzoato, y estamos trabajando el tema de la esencia, que es el más complicado que tenemos, pero también le vamos a buscar variantes. Que eso sobre todo para el verano. Para el verano, para hacer el refresco de bolsita del verano, que es la tarea que nosotros tenemos. Esa fábrica tenemos todas, en todas las provincias del país hay una o dos fábricas de ese tipo. Tenemos que aprovechar la campaña del mango y comprar pulpa para hacer jugo de mango en la industria de bebidas. Eso también lo tenemos bien identificado de empresa a empresa. Y tenemos una fortaleza, Randy. Primero, un reto de hacer todo lo que estamos haciendo. Y segundo, una gran fortaleza, que son los trabajadores que nosotros tenemos. Con un saber hacer, con un compromiso con la industria, con un sentido de pertenencia y un compromiso por el pueblo. Por tanto, la industria alimentaria está comprometida y contamos con los trabajadores que tenemos. Un impacto directo en la alimentación de nuestro pueblo, sobre todo en la producción de pan, que es, ya sabemos, el alimento de todos los días. Y eso se refleja en la vida cotidiana de los cubanos. Como se explicaba acá, habiendo financiamiento, no se puede traer el trigo, se pasa trabajo para que ese trigo llegue, y eso está en la vida cotidiana de los cubanos. Frente a eso, la búsqueda alternativa, la búsqueda de soluciones que no llegan, por supuesto, a atenuar completamente el impacto del criminal bloqueo. Y así pasa en otras actividades de la industria alimentaria. De eso conocemos ahora en nuestra mesa redonda.
La OSDE Agroalimentaria también siente el impacto de las medidas del bloqueo y busca, como el resto de las organizaciones empresariales de la industria alimentaria, alternativas frente a ello. Su presidente, Alberto Rodríguez Herrera, está esta tarde con nosotros y me gustaría, Alberto, pues mostrar algunos de los ejemplos de cómo está impactando las medidas más recientes del bloqueo en esta parte de la industria y cuáles son las alternativas, las acciones que se están acometiendo. Buenas noches, Randy, a ustedes y a todos los televidentes. Nosotros decir, en el caso nuestro, la actividad fundamental, presas cárnicas, lácteas, conserva y café. Trabajamos directamente, en este caso, nuestro principal proveedor es la agricultura. Y hoy sabemos el impacto que tiene el recrudecimiento del bloqueo en la agricultura, todos los sectores, pero bueno, un país eminentemente agrícola con el potencial que nosotros tenemos desde el punto de vista de la agricultura, y sin embargo hoy nosotros estamos dejando leche que no estamos copiando por falta de combustible. Esto hoy impacta en más de 100.000 niños que no están recibiendo el litro de leche que deberían recibir diario. Y sin embargo lo hemos tenido, hemos logrado el cruzamiento con comercio. Hoy el comercio juega un papel fundamental, el MinSIN, la bodega, los propios productores han llevado la leche directa, la hemos estado cruzando y hemos estado salvando el huevo, como decimos nosotros los cubanos. Pero realmente estamos insatisfechos con todo lo que ha estado pasando, porque la materia prima fresca, nosotros industrializamos esa leche. También tenemos el yogur natural a los intolerantes, que tendríamos que hacerlo, que es una obligación a partir de las enfermedades que sabemos que enfrentan estos niños. Sin embargo, también pasamos mucho trabajo para poder realizar esto. Nosotros contamos con más de 21.000 trabajadores también comprometidos, que han dado la vida por el sector y que lo han demostrado, como demostraron en el 95 cumpleaños de General de Ejército, la reafirmación de los trabajadores nuestros, y en la marcha por la injusta denuncia que se le hizo a General de Ejército. Nosotros tenemos que decir que también, lógicamente, hemos dejado de acopiar ganado vacuno y lo estamos sacrificando en las losas hoy en los municipios. No pueden llevarlo a los lugares donde habitualmente se sacrifican. No hemos podido industrializarlo. Al no poder industrializarlo, pues también impacta en la canasta de los niños. Y lógicamente también tenemos una afectación en ese sentido. Hoy hay municipios, hay en consejos populares, hay niños que le entregamos más carne que lo que podíamos entregarle en otros. Las afectaciones están en las cabeceras provinciales. Sí, nos contaban los compañeros de la agricultura que hay un acuerdo con ustedes para hacerlo entonces allí mismo en los lugares de la agricultura, en las losas, ¿no? ¿Cómo se llama? En las losas sanitarias. Ahora, ¿qué ocurre? Al no tener el combustible, hoy también nos vemos afectados en los hospitales, en el sector educacional. Todo esto tiene un impacto a toda la población y eso están los números, existe, no nos quedamos de brazos cruzados. Tenemos otras alternativas. Una de ellas, lo que bien se ha planteado aquí, tenemos más de 343 medios de transporte que hemos estado comprando. Fíjense, a partir de la disponibilidad que hemos tenido. Con los propios ingresos del grupo. Con los propios ingresos y con ayuda, tenemos que decir, del Ministerio y sí, con el acompañamiento total del gobierno y del partido, porque en las provincias, en los municipios, sin este acompañamiento no logramos lo que hemos venido por lo menos paliando la situación. Ahora tenemos que decir, por ejemplo, que esos transportes eléctricos los hemos cogido para distribución, para traer a los trabajadores a la industria, pues tenemos trabajadores también distantes, tenemos el saber hacer. Hay hoy maestros queseros, tenemos maestros de conserva, tecnólogos, que son importantes, vitales en los procesos productivos nuestros. También tenemos que decir que la innovación en la industria nuestra pues ha tenido un impacto positivo. En medio de todas estas complejidades, pues la gente busca soluciones, innova. Nosotros también tenemos calderas de biomasa que estamos instalando. Hemos estado instalando en quemadores que teníamos de diésel y estamos instalando gas licuado, donde se ha sido posible. Eso tiene un impacto, tiene un costo, abarata y lógicamente después se ve en el producto terminado. Hemos estado también realizando proyectos de conjunto con la agricultura. Tenemos una experiencia en Ciego de Ávila, en la empresa de conserva, donde se logró buscar con encadenamiento, con determinadas acciones que se realizaron y se duplicó los niveles productivos, los rendimientos en la agricultura, en el caso del tomate, en el caso de los vegetales.
Tenemos en Granma y Cárnico Granma también tenemos experiencia de que hoy contamos con naves de gallina, que eso nos va a dar también producción. Contamos hoy en muchas empresas nuestras con un módulo agropecuario que elevamos los niveles productivos, atendemos a los trabajadores, tenemos la fortaleza de que estamos dando almuerzo en la mayoría de los centros nuestros y a partir de la autogestión de cada uno de los empresarios. Hoy en los retos que tenemos es lograr que todo el mundo se autosustente, que veamos de conjunto con los trabajadores y busquemos todas las soluciones habidas y por haber para lograr burlar ese bloqueo que sabemos que se ha arreciado. Se sostienen, Alberto, los encadenamientos productivos. Recuerdo, por ejemplo, el Lácteo Pinar del Río, otras empresas que con formas productivas no estatales estaban haciendo producciones para los territorios. Hoy se sostiene y hemos ido avanzando en las empresas nuestras. Aquí hay, como usted ahora nos explicaba, el Lácteo Pinar del Río y otras más, que son empresas lácteas, pero que también producen cárnico, que también producen conserva, porque estamos diversificando a partir de estas potencialidades que existen en las propias comunidades y que entonces hoy, por la falta de logística a la hora de estar transportando las materias primas, pues estamos industrializándola ahí. Hemos realizado de un cúter, hemos realizado otro tipo de tecnología para poder moler alguna fruta, algún vegetal, y a partir de eso, industrializándola y entregándola en los diferentes puntos de venta, que también hemos estado buscando esa solución. Es un ingreso que tenemos, es algo que no tenemos que estar transportando, que nos evita los gastos energéticos y también aportamos a la población ahí en los consejos populares. En la mayoría de los casos también hemos estado buscando otras soluciones. Por ejemplo, tenemos que explicar que en el caso de la industria del café también tenemos encadenamiento hoy con productores. Debemos culminar el año con unas experiencias positivas en 4 provincias. Y en el caso de los termos de leche, pues estamos buscando maneras de ver cómo podemos montarle a los termos de leche que más acopiemos un nivel de, por lo menos ponerle 2 kilos en sistema fotovoltaico, que también nos va a permitir que la leche llegue a la industria con la mejor calidad posible. Sí, que ese es uno de los impactos que ha tenido. O sea, hicieron puntos de leche fría en muchos lugares que hoy no tienen todo el aseguramiento energético y por lo tanto hay que seguir buscando soluciones para eso. En el ámbito de las energías renovables, además de las calderas con biomasa, ¿ya han asegurado en otros lugares la producción con energías alternativas? Tenemos en Villa Clara, tenemos experiencia, tenemos en Granma, tenemos en Pinar del Río. Eso nos va a permitir, y si las empresas siguen proyectándose, al terminar el año debemos estar alrededor del 10% del consumo que teníamos anteriormente y lógicamente ya están, por lo menos los empresarios nuestros están enfocados. Yo digo empresarios y trabajadores, uno no llega a una industria donde no intercambie con las personas que no te hablen de eso y que no te expliquen cuáles son las proyecciones, los propios trabajadores, eso es importante, porque ya eso es parte de la idiosincrasia de nosotros los cubanos, de irnos reinventando y de lograr librar los obstáculos, sortear los obstáculos que sabemos hoy que están fuertes. Bueno, son más de 100.000 niños los que están teniendo de una manera u otra impacto en su alimentación por la falta continua y sistemática de leche. Resultado directo del bloqueo de los Estados Unidos, resultado de la política genocida que se aplica contra nuestro pueblo. Frente a eso, las alternativas que busca el grupo agroalimentario, que no son suficientes, pero que implican no quedarse cruzados de brazos ante el genocidio y ante el intento de rendirnos por hambre a nuestro pueblo. También lo hace la industria pesquera, en condiciones aún más difíciles. De eso hablaremos ahora en los minutos finales de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Bueno, si no hay combustible para el transporte público, imagino que sea más difícil que haya
para las embarcaciones pesqueras, pero dejemos que Osmani Barreiro Consuegra, presidente de la OCDE Pesquera de este sector de la industria alimentaria, pues nos hable de los impactos que está teniendo el bloqueo, el arreciamiento del bloqueo en la industria pesquera en general y las maneras, las alternativas que se están buscando, amén de las informaciones que nos daba el ministro al inicio de nuestra mesa redonda. Sí, buenas noches, Randy, resto del equipo y los televidentes. La industria pesquera no está libre del impacto de las últimas medidas del gobierno de los Estados Unidos. En estos momentos podemos decir que la actividad pesquera se encuentra en situación compleja debido a bajos niveles de captura en la plataforma y en la acuicultura. Esto genera que la producción industrial esté limitada, por lo tanto, el destino de estas producciones, pescadería, incluidas las dietas médicas, hoy tengan afectaciones. Un tanto mejor están las exportaciones debido a la prioridad que se le presta, producto de que los ingresos en divisa son los que permiten reaprovisionarnos para todas las producciones, incluidas las que no generan divisa. Entre las medidas que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado y que más impacto tienen está el bloqueo al combustible, debido a que la limitada, casi nula entrada de combustible al país impide que las embarcaciones de la plataforma y de la acuicultura puedan operar. La baja generación eléctrica limita la producción de hielo, uno de los insumos más importantes para la pesca, en la actividad pesquera, y la presión que se está ejerciendo sobre las navieras y los bancos también tiene impacto en la actividad. Sin embargo, estamos trabajando y brevemente le queremos transmitir qué estamos haciendo. En el 2025 se compró combustible, como el ministro explicaba, con los ingresos del esquema cerrado en divisa que tiene el grupo empresarial. Con esas mismas producciones que se exportan, que a veces uno dice, bueno, y si no tenemos pescado, ¿por qué lo exportamos? Bueno, si no se exportaran, ni siquiera tuvieran cómo comprar el combustible para las pocas embarcaciones que puedan estar utilizando. Así mismo. También con estos ingresos se compran materias primas como MDM, harina, que se destinan a producciones con destino a ventas en moneda nacional y a otros programas como la salud pública. Se ha puesto en varios programas aquí precisamente el ejemplo de lo que Prodal hace en La Habana y en otros momentos en otras provincias. La apertura de las cuentas en divisa para las empresas del sistema empresarial le ha permitido también irse reaprovisionando cada una de manera individual, lo que multiplica la gestión, principalmente con baterías, aceite, alimentos para los pescadores y un grupo de recursos imprescindibles. El encadenamiento con la forma de gestión no estatal es uno de los aspectos que también ha ido calando en la actividad pesquera. El que más se ha utilizado en los últimos tiempos ha sido el uso de las capacidades industriales subutilizadas, trabajando de conjunto con forma de gestión no estatal. Pero se han ido incorporando otras modalidades como la explotación de embarcaciones y, más reciente, la explotación de estanques y micropresas que han estado subutilizadas en el último periodo. Es decir, la empresa estatal con formas de gestión no estatal para utilizar embarcaciones y para explotar estanques y micropresas. Se ha ido descentralizando facultades, se ha creado un grupo importante de VB autorizadas, de MIPYME estatales y de empresas filiales, que esto acerca las decisiones a la base productiva y permite incrementar el nivel de gestión. En el uso de la energía renovable, que esto lo facilita también tener el esquema cerrado, se viene trabajando fuerte para lograr, por supuesto, a más largo plazo, un nivel de independencia energético basado fundamentalmente en lograr pescar. Hay proyectos para trabajar con motores fuera de borda que utilicen energía eléctrica. Estamos trabajando también en la fabricación de hielo, pequeños módulos industriales, y donde tenemos hoy los mayores avances está en las estaciones que permiten la cocción de alimentos y mejorar la calidad de vida a bordo de las embarcaciones. Ya en el mes de julio, un grupo de más de 40 embarcaciones deben salir al mar sin gas licuado y con esta modalidad. Y a corto plazo debemos tener unas 150 embarcaciones en los próximos 6 meses que tienen ya esta independencia y les permite realizar sus actividades pesqueras
sin la dependencia del gas licuado y mejorando la calidad de vida a bordo, que permite que los tripulantes descansen y lo hagan de mejor manera. Búsqueda de soluciones y alternativas. ¿En la acuicultura hay posibilidades también? También en la acuicultura, en las estaciones de alevinaje, el bombeo de agua es una de las actividades allí decisivas, de los momentos críticos, que de interrumpirse perdemos lo que se esté en ese momento en proceso, y allí también se está trabajando para energizar con paneles fotovoltaicos y estaciones de carga un grupo de bombas que dan vitalidad a estas estaciones. ¿Qué otras alternativas han seguido trabajando? Con energías renovables estas son las principales. Hay otros estudios, hay otros proyectos, como utilizar plantas de hielo más pequeñas sobre embarcaciones y que trabajen incluso con agua de mar. Son proyectos que están en proceso. Por lo tanto, en algún momento tendremos resultados importantes de este tipo. Reduce los movimientos de enviada llevando y trayendo hielo. Ya algunas embarcaciones, algunos centros de acopio que también estarían en posiciones clave en la zona de pesca, tendrían la facilidad de producir hielo y abastecer allá en el propio escenario productivo a las embarcaciones sin tener que hacer movimientos desde tierra y sin depender generalmente de la energía eléctrica para las plantas que están ubicadas en las empresas. Con la decisión esta de ampliar la posibilidad de licencias para la pesca, tanto de, podríamos decir, formas no estatales como incluso de la pesca recreativa, ¿también ha tenido algún impacto en medio de esta situación? A ver, los pescadores comerciales privados también están impactados por las medidas. El combustible también está limitado, el hielo generalmente proviene de las fábricas nuestras, por lo tanto a ellos también está llegando el impacto. En la medida que todos nosotros comencemos a dar este grupo de soluciones y de medidas, se comiencen a implementar, por supuesto que también los arrastra a ellos en lo positivo de continuar trabajando. Ya se ha trabajado fundamentalmente con combustible, se le ha entregado a los mejores productores y es un movimiento que hay que acelerar y que hay que sumar a todo este potencial pesquero que hay en el país, a la producción pesquera estatal, que al final es la producción pesquera de Cuba, una sola y que es la que va a la alimentación del pueblo, y otro que se utiliza en la exportación, como usted explicaba, para reaprovisionar todo el esquema. Gracias, Omari, por esta explicación, y es un ejemplo concreto. Siempre en la filosofía del gobierno de Estados Unidos este es un bloqueo contra el gobierno de Cuba, es un bloqueo contra las estructuras gubernamentales. Hay un impacto directo en las formas no estatales de gestión y en la vida cotidiana de cada uno de los cubanos. Frente a eso, ministro, ¿cómo seguir trabajando, cómo seguir ante el intento de exterminarnos por hambre? ¿Cómo seguir produciendo en estas condiciones? Bueno, ante ese escenario criminal, como tú explicabas, genocida, porque no tiene otras expresiones, de máxima presión, nosotros vamos a seguir concentrados primero en el vínculo con las industrias, con los trabajadores y nuestro pueblo, para aprovechar toda esa sabiduría, para también en nuestro intercambio permanente trasladar las experiencias y las buenas prácticas de un lugar y generalizarlo a una alta velocidad en todos los lugares. Eso es clave porque la esencia, tenemos limitaciones materiales, pero tenemos un recurso humano comprometido, formado por la revolución, que tienen experiencia, sienten la industria alimentaria y lo logran. Vamos a seguir avanzando en la transformación energética, con toda la bondad que tenemos y que ha dado el país, con crédito bancario. Estamos buscando crédito en divisas a más largo plazo para hacer inversión acelerada, para la amortización de las utilidades, que también está a decir, tenemos posibilidades tanto en COP, en moneda nacional, como en divisa para avanzar en eso. Tenemos que avanzar en la producción industrial de alimentos, objetivo 3 del programa de gobierno, a partir de los encadenamientos con el sector, con todos los actores económicos que hemos hablado, no solo con la MIPYME, sino también con el productor primario de la agricultura. Tenemos experiencia, aquí se hablaron, y hay experiencias que se pueden multiplicar con productores, como esa experiencia de Ciego Ávila, que la podemos ver. Los ingresos en divisa es clave, porque si no buscamos los ingresos en divisa a partir de la exportación por todas las vías, no vamos a disponer de divisa para poder transformar, comprar combustible, comprar materia prima. La propia pesca el año pasado dedicó más de 1.000 toneladas de MDM para venderle a la población, abastecer los hospitales. Este año ha comprado más de 500 toneladas y la harina, que permite también producir alimentos.
en este sentido. El fortalecimiento de la empresa estatal socialista la estamos viendo a partir del propio decreto 114, las asociaciones económicas entre nuestra empresa privada, la empresa privada y la empresa estatal socialista. Tenemos el encadenamiento, una fase superior del encadenamiento. Ustedes han tenido una experiencia muy buena en los encadenamientos. Tenemos más de 2.000, ahora son plataformas para seguir avanzando. Fórmulas y otras bondades que le da garantía al sector privado, y aprovechamos las potencialidades que tenemos los dos, nosotros la industria, la inversión, el saber hacer de nuestros trabajadores, la experiencia, las marcas de esos productos que nosotros tenemos. Por lo tanto, el escenario es complejo, es desafiante, es duro, es exigente y la respuesta está clara. Nosotros los cubanos estamos pagando un alto sacrificio por haber decidido ser independiente, libre, soberano. Ha tenido un alto costo en la vida y en los proyectos de vida personales porque está lacerando a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo, pero nosotros los trabajadores y los cubanos estamos conscientes que lo que estamos defendiendo es justo, que lo que estamos defendiendo es un proyecto social de independencia, que es un referente para el mundo. Por eso tenemos tanto apoyo y todo eso. Y a nosotros trasladarle por último que los trabajadores y los cuadros del MINAL no nos vamos a cansar. Ante cada obstáculo, ante cada dificultad, ante cada medida del gobierno de los Estados Unidos, nosotros vamos a encontrar una salida y una alternativa. En esas condiciones adversas, pero es el compromiso de todos los trabajadores, lo que estamos demostrando hoy, y es lo que vamos a seguir, porque nosotros estamos convencidos de que es complejo, pero vamos a vencer y vamos a salir de esta administración y vamos a rumbarnos de nuevo a buscar el bienestar del pueblo cubano. Gracias, ministro. Gracias a los presidentes de los grupos empresariales por esta información para nuestro pueblo. De Lester Mallory hasta hoy, el rendir por hambre a este pueblo ha sido un propósito de los gobiernos de Estados Unidos. Llevar a que la población pues genere un nivel de insatisfacción que lo lleve a un estallido social y que provoque una intervención militar de los Estados Unidos ha sido propósito a lo largo de todos estos años. Frente a eso, la búsqueda de soluciones propias, las alternativas soberanas, la necesidad de encadenar cada vez más la producción de alimentos en la agricultura con el procesamiento industrial de esos alimentos. Y la manera también de, frente al bloqueo energético, buscar soluciones propias para que nuestras industrias sigan produciendo en las peores, en las más diversas y en más adversas condiciones que son las que hemos tenido que enfrentar. Aquí se han hablado de esas alternativas insuficientes que todavía no logran pues remontar todo el impacto extraordinario que tiene el bloqueo, pero que muestran que este país no está de brazos cruzados. Y esa es la voluntad no solo de este sector, sino de todos los sectores de la nación. De eso seguiremos hablando en nuestra mesa redonda. Nos despedimos como siempre con el siglo de Fidel, recordando hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, aquel discurso histórico que diera en Río de Janeiro. No fue un 5, fue el día 12 de junio de 1992, pero por supuesto un día como hoy hay que recordarlo. Un fragmento de aquel discurso histórico de Fidel en Río de Janeiro. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.